Vamos a empezar. Muy buenos días con todas, con todos. Somos eh, parte de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, estudiantes y docentes de la modalidad semipresencial de la, reitero, Universidad Regional Autónoma de los Andes, octavo semestre, modalidad semipresencial. Nos encontramos en la asignatura de Derecho Municipal y Contratación Pública. En la jornada de hoy hemos hecho una gestión bastante importante para la universidad y para los estudiantes que integran este octavo semestre. Estamos con el ingeniero civil Edgar Gonzalo Medina Benítez, quien es actualmente director general de gestión de obras públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba. El ingeniero nos va a compartir en este momento o en esta jornada sus conocimientos, sus experiencias sobre el tema de la contratación pública en el ámbito de obras. Realmente un tema que hay mucho que conversar, hay mucho que analizar, porque sus características propias y la complejidad que tiene que ver con esta característica de contratación requiere de mucha experticia. El ingeniero Edgar Medina es o fue, dentro de su experiencia profesional, técnico en construcciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, director del Departamento de Mantenimiento y Desarrollo Físico del SPOCH. En el libre ejercicio ha sido profesional contratista como ingeniero civil, director general de gestión de obras públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba. Ha tenido varias certificaciones, principalmente en prevención de riesgos laborales, otorgado por la empresa de capacitación Global Gapagolf SA. Tiene 13 años de experiencia profesional en el ámbito de supervisión. Ha sido supervisor y fiscalización de diseño estructural para el edificio de la Facultad de Informática y Electrónica del SPOCH, diseño estructural, estructura de acero para el proyecto edificio administrativo de la Facultad de Administración de Empresas de la SPOCH, de Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, y en el ámbito profesional de libre ejercicio también ha participado como contratista en diseño y cálculo estructural para proyectos constructivos de diferentes construcciones a nivel de la localidad de Riobamba y a nivel del país. Eh, Ingeniero, para nosotros es un verdadero gusto, un honor que usted pueda compartir con nosotros sus experiencias, sus conocimientos. Como lo dije con anterioridad, nos va a compartir sus conocimientos en torno al proceso de contratación de obra, la fase precontractual y la fase contractual. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros y bienvenido. Muy buenos días, estimado doctor. Muy buenos días a todos los presentes. Para mí realmente es un gusto, un agrado que podamos compartir un poco de los conocimientos que nosotros hemos adquirido durante la ejecución de nuestra carrera, de nuestro trabajo en el ámbito público principalmente. Y como usted ya lo mencionaba en un inicio, el tema de la contratación pública es muy extenso, muy variado, tiene diferentes campos de aplicación y es bastante complejo de entender. Sin embargo, vamos nosotros a poder compartir con ustedes el conocimiento que nosotros hemos adquirido, como vuelvo y repito, en la aplicación de estos procedimientos, de estos sistemas en el ámbito público. Me voy a permitir o compartir la pantalla, por favor, para que puedan... Sí. Si me permite solo un segundito, ingeniero, a los compañeros que están participando, a excepción del ingeniero Medina, que apaguen los micrófonos porque se interrumpe la transmisión de la pantalla principalmente. Apaguemos el micrófono para que se active solo el micrófono del ingeniero. Voy a silenciarles a todos y, ingeniero, para que usted pueda activar su micrófono. Ok. No, ya creo que estamos todos silenciados. Ya estamos todos silenciados, ingeniero, para que Listo. pueda continuar. Ok, por favor.
favor, si me permite compartir la pantalla, doctor. Sí está con sí está con la posibilidad de que pueda compartir. No, la función compartir pantallas no está habilitada, está inhabilitada. Ahí, por favor. Exacto. Se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí está. Listo. Bueno, nosotros en la mañana del día de hoy vamos a dar algunos breves rasgos, generalidades sobre la contratación pública en lo que tiene que ver con la fase preparatoria, precontractual y contractual. Como ya lo mencionaba el doctor en un inicio, el tema de la contratación pública tiene un campo muy amplio. De hecho, existen instituciones en las que la toman ya como una carrera específica la contratación pública debido a las diferentes normas que tienen que aplicarse para poder llegar a tener un conocimiento vasto sobre este tipo de normativa. Nosotros vamos a iniciar el por qué nosotros tenemos que primero planificar para luego contratar las obras públicas, ¿no? Y partimos de una planificación operativa y adecuada con los diferentes instrumentos que en el ámbito público se aplican para poder tener la posibilidad de ir concretando cada uno de los proyectos que sean de beneficio para la ciudadanía. Tenemos tres instrumentos importantes dentro de esta planificación: el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el Plan Anual Operativo y el Plan Anual de Cuentas Públicas. Estos tres instrumentos nos permiten a nosotros, como funcionarios públicos, el poder concretar cada uno de estos proyectos encaminados a resolver problemas en la ciudadanía, problemas que a otra hora pues denotan un porcentaje alto en lo que tiene que ver con las necesidades básicas insatisfechas y que generan un alto índice de pobreza en los diferentes cantones, y el Cantón Riobamba no está alejado de esta realidad. Pero, ¿qué es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? El PDIOT, como se lo conoce comúnmente, es un instrumento técnico, ¿no? que permite, entre otras cosas, orientar las intervenciones de las instituciones públicas y privadas para generar el desarrollo local. Es una propuesta para poder ordenar el territorio en armonía, ¿sí?, con todos los actores, no solamente autoridades, sino también o principalmente ciudadanía, que conoce la realidad porque la vive de manera cotidiana. Y también tiene un ámbito político, pues refleja la visión de desarrollo, las estrategias, los programas o los proyectos que permiten alcanzar el plan de trabajo propuesto por las autoridades electas. ¿Y cómo se construye este plan? Primero, con algo que todos nosotros conocemos, que son los ODS emitidos por la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17. La Organización de las Naciones Unidas ha establecido estos como los principales problemas que atraviesa el mundo como tal: la falta de agua, la falta de infraestructura, la falta de alcantarillado, la educación. Y en base de eso se arma toda una planificación estratégica para poder ir resolviendo al menos en la mayor parte de estos objetivos. Luego de ello, nosotros recaemos en una planificación nacional. Tenemos vigente el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 del Gobierno Nacional. Posterior a ello, nosotros establecemos las políticas y el plan de trabajo de las autoridades electas en base de toda esta planificación o adaptándose a la planificación nacional para recaer en la local. Y luego de todo esto, pues ya tenemos la construcción del plan de ordenamiento, de desarrollo y ordenamiento territorial. Y es importante la última parte que se ve en este cuadro: la participación ciudadana. No tiene ningún sentido el planificar al interior de una institución o de una organización si la ciudadanía no conoce este tipo de planificación. Y en base de ello, a nosotros, dentro del ámbito público, nos ha tocado realizar varios cambios, varias actualizaciones, debido a que muchos de los proyectos establecidos, pues,
debieron ser modificados para adaptarlos a la necesidad de la población. Luego de estar establecido ya el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, nosotros tenemos el plan operativo anual que cada una de las empresas o instituciones debe tener. ¿Qué es el plan operativo anual? Pues es un documento en el que se enumeran cuáles son los objetivos a conseguir durante el periodo correspondiente. Generalmente, como está mencionado, es cada año, ¿sí? Y debe estar estrictamente conectado con el PDIOT. No tiene ningún sentido el planificar ningún tipo de proyecto si no conlleva a cumplir las metas establecidas dentro de este plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Este plan estratégico tiene que ser establecido por las empresas y sirve para concretar a más de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos que debe tener cada entidad, ¿no? Por tanto, es común en el plan operativo anual disponer para cada mes de un valor y preferentemente este tiene que ser cuantitativo, ¿sí? Debemos determinar indicadores de gestión a medida que vayamos avanzando con la ejecución de este plan. Por tanto, esto nos permite pues ir revisando si estamos cometiendo errores o se está desviando el plan de acuerdo a la planificación que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los principales componentes de este plan? Primero, el detallar el componente, hacia dónde nosotros queremos realizar la planificación. ¿Cuál es el componente principal de esta planificación? ¿Cuáles van a ser las metas u objetivos en base del componente propuesto que nosotros vamos a tener que realizar, ¿sí? Y esto tiene que ser netamente con indicadores. El porcentaje de vías que debemos construir, el porcentaje de sistemas de agua que tenemos que realizar, la cantidad de aguas negras que debemos tratar, cuáles son los montos de intervención que tenemos que realizar, es decir, tenemos que hacerlo de una manera cuantitativa. Para desarrollar cada una de las metas tenemos cada actividad, ahí sí vamos a detallar tantos proyectos viales, tantos proyectos de infraestructura, X números de proyectos de saneamiento, y es importante detallar la fuente de financiamiento a través de los cuales nosotros vamos a ejecutar estos proyectos. Pueden ser financiamientos propios, financiamiento del gobierno o también financiamientos internacionales. Todo esto a través de estratégicamente establecidos en una línea de tiempo para dar el seguimiento correspondiente de su ejecución. Este es un instrumento ya propio de la contratación pública. El Plan Anual de Compras que está establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y este es el principal instrumento que nosotros, como funcionarios, debemos elaborar tomando en cuenta la planificación operativa anual, tomando en cuenta el PDIOT y tomando en cuenta la planificación local, nacional y los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso es que venimos desarrollando ya en esta conversación, pues cada uno de estos instrumentos porque recaemos en este plan anual de compras. Este plan anual de compras, como ya su nombre mismo lo señala, es la planificación anual que deben realizar toda entidad contratante, ¿sí? Para realizar adquisición de bienes, servicios, obras y consultorías que son necesarias para desarrollar y cumplir las actividades de una manera eficiente, eficaz y también cumplir las metas institucionales. Este instrumento debe ser subido al portal de compras públicas hasta el 15 de enero de cada año y debe contener la descripción del objeto contractual. Es importantísimo este instrumento porque debe contener la descripción de lo que vamos a contratar y el procedimiento que vamos a seguir para poderlo contratar. Esto está determinado en el artículo 25 y 26 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Determina también las contrataciones de las diferentes áreas de la institución, el monto que se asigna para cada contratación, así como el tipo de procedimiento que se debe llevar a cabo, de acuerdo también a las normas de control interno 406.02 de la Contraloría General del Estado. Ya vamos viendo la utilización de varios instrumentos para poder realizar la contratación pública. Primero, la ley orgánica,
que es la que rige para este tipo de contrataciones, luego el reglamento general de la ley, las normas de control interno, el Código Orgánico de Organización Territorial, el Código de Finanzas. Son varios de los instrumentos que nosotros necesitamos tener el conocimiento respectivo para las contrataciones. Nosotros tenemos que primero elaborar el PAC de acuerdo a las necesidades y a los proyectos establecidos, que se cuente posterior a ello con la resolución de aprobación del PAC a través de la máxima autoridad, y esto tiene que ser publicado en el portal de compras públicas para que todos los oferentes puedan revisar las contrataciones, las adquisiciones que las instituciones públicas van a hacer a lo largo de todo el año. Ahora sí vamos a ver un poco de lo que dice la contratación pública, la ley como tal. ¿Cuáles son los principios que nosotros tenemos que cumplir para poder garantizar que los procesos de contratación pública pues sean los adecuados durante la administración? Son 10 los principios que establece el artículo 4, me parece, si no estoy equivocado, de la Ley de Contratación Pública. Primero, la legalidad. Todo proceso tiene que ser legal, debe dar un trato justo a todos los participantes, debe ser igualitario, no debe existir diferencias entre un oferente u otro, debe garantizar que sean procesos de calidad y que su resultado tenga bienes o servicios de calidad con vigencia tecnológica actualizados. Deben ser oportunos los procedimientos, es decir, sacarlos o publicarlos cuando exista la necesidad y de acuerdo a la planificación anual de contratación. Deben ser concurrentes, deben ser transparentes, deben tener parámetros claros que no conlleven a direccionar ningún tipo de procedimiento. Debe ser publicitado, es decir, que exista el suficiente conocimiento por todos los oferentes y garantizar la participación de los mismos. Para ya entrar netamente a lo que tiene que ver con los procedimientos de contratación, nosotros tenemos 3 fases prácticamente en lo que tiene que ver con la contratación pública. Primero, la fase preparatoria, posterior a ello, la fase precontractual y la fase contractual de estos procedimientos. En la fase preparatoria nosotros vamos a establecer los objetivos y las necesidades de la adquisición que vamos a requerir, ¿no es cierto? Nosotros, como ya vimos anteriormente, primero elaboramos y si es necesario modificamos el PAC. Esto es importante que se conozca. El plan anual de compras puede ser modificado de acuerdo a la necesidad institucional. No es que se tenga como lo ideal modificarlo a cada momento, pero legalmente se puede modificar las veces que fueren necesarias. Pero sin embargo, si nosotros tenemos una planificación operativa adecuada, no existiría necesidad de modificar el PAC, pero lo podemos hacer. Así está establecido en la normativa. Luego de ello, nosotros tenemos que elaborar los estudios de mercado con especificaciones técnicas y o términos de referencias y de acuerdo al tipo de contratación, sea esto bienes, obras o servicios. Luego tenemos que hacer el cálculo del presupuesto referencial, la solicitud y emisión de la certificación presupuestaria. Esto es importantísimo, no se puede arrancar ningún procedimiento de contratación si no tenemos la certificación presupuestaria, el compromiso de recursos emitido por la unidad correspondiente financiera de las instituciones para poder arrancar con un proceso. Porque caso contrario caeríamos en una irregularidad en un proceso y por supuesto que hay otros instrumentos para poder cancelar estos servicios contratados sin contar con la certificación. Sin embargo, no es lo ideal y eso nos acarrearía grandes dificultades con los entes de control, principalmente con la Contraloría General del Estado, por las famosas llamadas convenios de pago, ¿sí? Que también es parte de la contratación pública. Dependiendo del tipo de procedimiento, se conforma la comisión técnica o la delegación de una persona
que represente a la máxima autoridad para que actúe en el procedimiento, se elaboran los pliegos y toda esta fase preparatoria es todas las actividades que se realizan antes de la publicación del procedimiento en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación. Nosotros aquí vamos a revisar en esta presentación qué es lo que tenemos nosotros o cómo se estructura primero la fase preparatoria. Y eso lo manda el artículo 22 de la ley y el artículo 25 y 26 del reglamento de la misma ley. Primero, como ya vimos en el PAC, se identifica el proceso a llevar, cuál va a ser su objetivo, cuál es el presupuesto, los cronogramas que nosotros vamos a requerir para poder cumplir estos objetivos. Como ya vimos, la publicación del PAC se debe realizar hasta el 15 de enero de cada año. Se debe contar con la aprobación y autorización por parte de la entidad, del representante de la entidad para poder publicarlo. Se puede realizar lo que les mencionaba, se puede realizar las reformas del PAC cuando se considere necesario con la correspondiente autorización. Es decir, si nosotros en la ejecución rutinaria observamos que uno de los proyectos no fue concebido dentro del PAC, podemos reformarlo, haciéndolo conocer a la máxima autoridad la reforma del PAC para poder incluir este proyecto dentro de la planificación que nosotros vamos a ejecutar. Ojo, y es importante esto, no es que nosotros vamos a modificar el presupuesto que fue asignado para una unidad. Por ejemplo, si como gestión de obras públicas nosotros consideramos dentro del PAC 10 proyectos de contratación que me daban un monto de $1 millón, pues al incluir un proyecto, debo yo obligatoriamente reducir los costos proyectados en los otros 10 procedimientos e incluir el procedimiento número 11 o la obra número 11 para que con los 10 millones pueda cubrir los 11 proyectos. No se puede modificar el monto asignado, sino a través de la reforma del POA, las reformas presupuestarias. Y eso únicamente se puede hacer a partir del segundo semestre de cada año, cuando existen dineros adicionales, cuando existen situaciones excepcionales. Ahí es cuando nosotros podemos reformar el POA, que es algo totalmente distinto a la reforma del PAC. Y existen excepciones de inclusión en el plan anual de compras. Por ejemplo, las ínfimas cuantías, que son aquellas que se van a realizar una sola vez en el año, no son recurrentes, y también aquellas contrataciones de emergencia que no preveemos su ejecución, pues están libres de que puedan ser incluidas dentro de esta herramienta de planificación. Los estudios que nosotros debemos tener previo a realizar un procedimiento de contratación, primero son obligatorios, ¿no? No se puede realizar o iniciar ningún procedimiento de contratación o precontractual sin contar con los estudios que determinen las cualidades del objetivo de la contratación. Deben ser completos. Esto lo establece el artículo 23 de la Ley de Contratación Pública. Deben ser completos. Lo ideal es que en los estudios se contemplen todos los aspectos que se requieran para cumplir el objeto contractual. Y como existe la excepción de la emergencia, pues ahí no podemos contemplar los estudios completos, sino cuando se desarrollan las emergencias, pues se van adaptando las necesidades, los recursos, las especificaciones que necesitamos para poder cumplir con la emergencia. Estos estudios deben ser definitivos, deben ser elaborados con un orden cronológico y lógico que esté establecido en las normas de control interno de la Contraloría General del Estado. Primero, contar con un perfil del proyecto, para luego proceder a la prefactibilidad, la factibilidad, la evaluación financiera y socioeconómica, el diseño definitivo, los planos constructivos, las condiciones generales y especificaciones técnicas, finalmente determinar un presupuesto que debemos asignar. Y deben ser actualizados previo a iniciar cualquier procedimiento de contratación. Si nosotros contamos con un banco de proyectos a nivel institucional
elaborado en años anteriores de manera obligatoria tienen que ser actualizados para poder considerar el valor real a la fecha que se va a llevar a cabo la contratación. Es importante también realizar el estudio de mercado, esto principalmente para lo que tiene que ver con bienes o servicios, ¿sí? Cuando se adquiere bienes o servicios, primero hay que hacer un análisis del bien o servicio a contratar con sus características, cuál va a ser su origen, cuáles van a ser los posibles oferentes y también considerar cuáles van a ser los riesgos en adquirir estos bienes, porque muchos de ellos a lo mejor necesitamos hacer importaciones y eso debe ser considerado también en los tiempos que nosotros vamos a iniciar los procedimientos de contratación. Se debe considerar los montos de adjudicaciones similares de años anteriores, esto a través de la herramienta propia del sistema. Sí, se puede investigar adquisiciones similares que vamos a hacer o que se han hecho en otras instituciones en años anteriores y considerar la actualización en base a la inflación, al año actual. Desde el año que fueron contratados en otras instituciones, nosotros pues considerar con este indicador, con esta herramienta, pues con inflación, el precio que podría costar en la actualidad. Deben ser solicitadas al menos, si no contáramos con la investigación o con los procesos similares, pues al menos con 2 proformas de proveedores que se encuentren aptos para la entrega. Es decir, aquellas personas que tengan como objeto de su negocio, pues la entrega de los bienes que nosotros requerimos, ¿sí? Y estas deben ser totalmente legalizadas, es decir, que cumplan con la formalidad del caso para que puedan servirnos y determinar un costo referencial del bien o del servicio que nosotros vamos a adquirir. Es indispensable que se identifique la existencia y disponibilidad del bien o los servicios de acuerdo a los riesgos que son analizados